you very much for inviting me to speak on these subjects and the first lecture on Marx and Keynes and the nature of their ideas to do with the system of capitalism. I apologize for speaking in the language of imperialism, or at least American imperialism. I know the rest of you speak in the second language of imperialism, so there is some connection. But I'm sure that many of you can speak English and understand it, and if we'll have a proper translation, and I hope that it will not be too confusing for you as I go. I've translated my slides using Google and with the help here of Jose into Spanish, which means I can't understand them, so I hope that you'll be able to follow them as we go. This subject... Yeah, that's enough, is it? Yes. Bueno, primero se disculpa por hablar en el lenguaje del imperialismo inglés, ¿no? Las láminas se han traducido al español para que se puedan seguir. Yo voy a encargarme de la traducción, no simultánea, sino más bien un poco interrumpida. Entonces apelo también a la paciencia para aquellos que quizás sí pueden entender la presentación, ¿no? Entonces el profesor Roberts hablará y luego yo trataré de traducir poco a poco. Okay, so the start of this discussion is to consider the different ways that a Marxist economic theory looks towards the crises under capitalism and Keynesian economic theory, and to compare these two and see what differences they have. Bueno, para comenzar la presentación, lo más importante es entender cómo las diferentes teorías marxistas entienden el problema de la crisis y para poder compararlas con la versión keynesiana. Marxist economic theory and Keynesian economic theory agree that investment is the key driver of economic growth and the swing factor in a capitalist cycle of boom and slump. Marxists and the Keynesians agree that investment is the driver. Tanto la teoría marxista como la keynesiana están de acuerdo en que la variable fundamental que lleva a los cambios en el crecimiento es la inversión. But here is the difference. Pero aquí hay una diferencia. The Keynesian theory is that investment drives growth, employment, and profits from that. Desde el punto de vista keynesiano, la inversión es la que conduce a un incremento del crecimiento, del empleo y de las ganancias. Extra demand, or effective demand, to use Keynesian's word, delivers profits. La demanda efectiva, para usar el término keynesiano, es la que determina el monto de ganancias. Marxist theory says that it is profit that calls the tune, not investment. En la perspectiva marxista, la pauta la marca las ganancias. Profit is part of what Marx called surplus value, or the unpaid labor in production. La ganancia es parte de lo que Marx llamó el plusvalor o el trabajo impago. It comes from the exploitation of labor. Y proviene de la explotación del trabajo. Keynesian theory ignores or denies this. La economía keynesiana niega o ignora todo esto. Profit is merely the product of capital, one factor of production. La ganancia es básicamente el producto de un solo factor de la producción del capital. I want to argue in this paper that the Keynesian view is back to front. Investment does not cause profit, but profit causes investment. En esta presentación lo que quiere mostrar es que el argumento keynesiano está al revés, ¿no? Porque no es la inversión la que determina la masa de ganancias, sino la ganancia la que determina las posibilidades de inversión. If we take the first graph, si vemos la primera gráfica, the first graph, or yeah, the first graph now, I think. The first graph. Yeah. This graph, the mainstream economics argues that if you read in your financial papers and your economic articles, that is
that it is a crisis because consumption is not good enough, demand is not good enough. Si observamos a las explicaciones del mainstream de la economía, en los artículos financieros encontraríamos que la crisis fundamentalmente está causada por una falta de consumo, por el problema del subconsumo. People like you or me are not buying enough goods and services. Gente como nosotros no está comprando suficientes bienes. But Keynes and Marx would not agree. What matters is not personal consumption, but investment that is taking place in the business sector. Sobre este punto ni Marx ni Keynes estarían de acuerdo. Ambos dirían que sobre este punto en particular lo determinante es la inversión. In this figure, we see the United States, and I have 6 crises or slumps. En esta gráfica vemos 6 diferentes crisis para la economía de Estados Unidos. And I show the change between personal consumption, what we buy and spend, investment, and also GDP 1 year before the slump. En esta gráfica vemos la parte azul, que es el consumo personal, y la parte roja, que es el PIB, es la tasa de crecimiento un año anterior a la crisis. And what do we see? The green block Y lo que vemos es que el bloque verde is investment 1 year before falls in a great amount. Y que la inversión un año antes de la crisis cae de una manera pronunciada. But personal consumption, what we spend, the blue block, falls less than the green block and even less than GDP 1 year before. Y que si lo comparamos con el crecimiento o la caída del consumo personal es mucho menor que la inversión, y a su vez el consumo personal decae menos que el PIB. The evidence shows that Keynes and Marx are right against the mainstream view that it is consumption that matters. Investment is what matters. Esta gráfica va en contra de la teoría del mainstream de la economía. Lo que vemos aquí es que la inversión es lo que importa, ¿no? Entonces, la versión de Marx y Keynes sobre la inversión sería adecuada. What's the next one? La siguiente. Yes. And again, yes. So I will now show you the Keynesian view of the economy. Backward? Back before. He's going back. So, the Keynesian macro identity, which we all learn in economics textbooks, or macroeconomics. Las identidades macroeconómicas que todos aprendemos en los cursos, que están en los manuales, en los textos de macroeconomía. The first line, national income equals national expenditure. La primera identidad del ingreso nacional es igual al gasto nacional. National income can be broken between profit and wages. Y el ingreso nacional puede desdoblarse entre ganancias y salarios. National expenditure can be broken between investment and consumption. Y el gasto nacional se puede desdoblar a su vez en inversión y consumo. Now, if we assume that all of us spend all our wages and we have no saving, we can knock that out. Si suponemos que todo el consumo es salario, que no hay ahorro de not saving of labor, right? If we assume that wages are used and spent, que los salarios se gastan en su totalidad, que los trabajadores no ahorran, and the consumption therefore also goes on the other side, y ponemos el consumo del otro lado, you have an identity which is profit equals investment. Tenemos una entidad en donde encontramos que la inversión es igual a las ganancias. But this is an identity. Pero esta es una identidad. It does not say which way is the cause. Esto no nos dice qué causa a cuál, ¿no? Simplemente es una identidad y ya. The Keynesian says that investment causes profits, creates profits.
La teoría keynesiana dice que la inversión causa o determina las ganancias o que las inversiones generan a los beneficios. To use the phrase of Hyman Minsky, a follower and supporter of Keynesian economics in the 1980s, Para usar una frase de Hyman Minsky, un seguidor de la teoría keynesiana en la década de los 70, it is investment that calls the tune. es la ganancia la que marca el tono. Es el beneficio de la inversión la que determina el tono. So profits depend on investment, say the Keynesians. Entonces los keynesianos dicen que las ganancias dependen de la inversión. Does this make sense? La pregunta es, ¿esto tiene sentido? It implies that profits come out of just investing. Esto implica que las ganancias provienen del simple hecho de invertir. So it implies that investment creates sales which create profits. Esto implica que las ganancias, la inversión genera ventas y que estas ventas generan ganancias. But does it not make more sense to say profits must come from somewhere else in order to make the investment? Esto no responde a la pregunta de que las ganancias deberían venir de algún otro lado para poder invertirlas. And I think I've just covered that. Yes. So we have a cycle. We can look from a different way. The profit cycle that Marx would propose. Podemos verlo desde otro punto de vista, el ciclo de las ganancias. We start with the profit, Empezamos con ganancia, depending on whether the profit goes up or down. dependiendo de si las ganancias, de si la tasa de ganancia va arriba o abajo. Eventually, investment will go up or down. Eventualmente, con esto la ganancia irá arriba o abajo. We can also talk about the profitability of capital, not just the total profit, but how much profit you make on each investment. En este punto podemos hablar no solamente de masa de ganancias, sino de rentabilidad. ¿Qué tantas ganancias genera ese monto de inversión? So if we follow the graph clockwise, Si seguimos la gráfica if the rate of profit comes down, en el sentido de la investment comes down, and then jobs and spending fall. si la tasa de ganancia o la tasa de rentabilidad baja, eventualmente tendremos una disminución de la inversión y finalmente una disminución en el empleo y el consumo. Then you have what is called a realization crisis, Entonces tendremos lo que se conoce como una crisis de realización, or what Keynes would say, a lack of effective demand. o lo que Keynes diría una falta de demanda efectiva. So a crisis is a lack of effective demand, Entonces una crisis es una falta de demanda efectiva, but it is a description of the crisis, not an explanation. pero decir eso es una descripción de la crisis, pero no una explicación de la misma. Once profits start to rise, we go to the left side, Ahora, cuando las ganancias comienzan a crecer en su lado izquierdo, profitability recovers, investment recovers, we have growth and accumulation. si la rentabilidad se recupera, tendremos una mayor inversión y la economía se va a recuperar. The Marxist profit cycle gives you an explanation of the cycle of boom and slump. El ciclo de las ganancias marxista da una explicación del ciclo de crecimiento y de crecimiento de la economía. I have yet to see the Keynesian cycle. Ahora vamos a ver el ciclo. Let me now show you the evidence that supports one view or the other. Ahora veamos la evidencia que puede dar soporte a una o a otra explicación. This figure shows the profitability of the capitalist sector in the United States Esta gráfica muestra since the end of the Second World War. la tasa de ganancia de Estados Unidos para el sector capitalista desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. There are two lines. One is the line of the official figures, the blue line, Hay dos líneas, una la azul que es la oficial and one is the line constructed by Anwar Shaikh of the New School in New York, where he adjusted for Marxist difficulties.
Y la línea roja muestra la tasa de ganancia construida por Arnold Shea, considerando el problema de las categorías marxistas. It's not straight down, but it is down. No es estrictamente hacia la baja, la de Shea, pero sí podemos ver claramente que hay un descenso. There is a tendency downwards, but there are factors which sometimes make it return upwards a bit. Hay una tendencia a la baja, pero también hay una serie de factores que contrarrestan esta caída. In the next figure, En la siguiente gráfica we have a relationship between. tenemos la relación entre... Is that the next figure? I don't know. Is that no, that was not... No, right, okay. I've knocked out a few figures, thank God. This figure shows Esta gráfica muestra the investment blue line in the United States of investment each year as a percentage of national output. sorry, can you repeat? Investment, the blue line is the investment to GDP La línea azul es la inversión respecto del PIB, como porcentaje del PIB. We can see that the investment ratio has been falling since the 1980s. Podemos ver claramente que la tasa de inversión como porcentaje del PIB ha caído desde la década de los 80. The red line is the rate of profit. La línea naranja. When the orange. When the red line goes up, the investment goes up. When the red line comes down, investment comes down. La naranja, que es la tasa de ganancia, podemos ver que cuando va hacia arriba, la inversión también aumenta y cuando esta decrece, también lo hace la inversión. Except for a period since 2000 where we see the profit goes way above while investment is still coming down. Excepto en el comienzo de los años 2000 cuando la ganancia va hacia arriba mientras que la inversión ya está decreciendo. We can discuss this further, but I will argue that it is because we have a particular development of what is called fictitious capital in this period. Podemos discutir esto desde su perspectiva. Lo que estamos viendo es hay un crecimiento de lo que se conoce como capital ficticio. If you like, if you take finance capital out of the equation, Si tomamos el capital financiero fuera de la ecuación and look at the productive sectors of the economy, y vemos a los sectores productivos de la economía, then that orange line would actually be coming down. de hecho la línea naranja, la tasa de ganancia, iría hacia abajo. And of course, eventually it does come down very quickly Y de hecho, eventualmente esta decrece in the Great después Recession. Profundamente en la Gran Recesión. The next figure La siguiente gráfica shows if I take the productive sector only, this is by the Australian economist Peter Jones, esta tasa de ganancia muestra la tasa de ganancia descontando la parte del capital ficticio elaborada por Peter Jones. por un economista australiano, Peter Jones, He just looks at the productive sector rate of profit, y solamente ve la tasa de no ganancia del sector fictitious productivo, capital. no capital ficticio. We see the fall in the rate of profit continues even in the period before when it appeared to be rising. Esto muestra que la tasa de ganancia de hecho va decreciendo aún en el periodo en el que se consideraba que estaba aumentando. Next figure. En la siguiente gráfica I now want to just consider some evidence to justify the argument of the Marxist view that profits are driving investment. First, I give you some mainstream economists' analysis, not Marxists. People who do not consider Marxist economic theory relevant, are not even Keynesians. They simply are analyzing the data. En esta gráfica voy a tratar de argumentar a favor de la hipótesis o la tesis marxista de que la ganancia es la que va a ir determinando la inversión. Para eso primero va a utilizar una serie de argumentos que no consideran una serie de argumentos de economistas del mainstream que no consideran a la teoría marxista relevante ni tampoco, inclusive tampoco a la teoría keynesiana. KAPX, the blue line, is capital investment. La línea azul es la inversión de capital.
and NI is the profits after tax in the United States. Y la línea punteada roja son las ganancias después de impuestos. When there's a movement down or up in the rate of in the profit after tax, so there is a change in the investment. The profits go down or up, investment goes down or up. Cuando la ganancia va hacia arriba o hacia abajo, la inversión va a su vez hacia arriba o hacia abajo. They have done regression analysis, these authors, Estos autores han hecho un trabajo de regresión, análisis de regresión, and they say y ellos dicen, if investment maintained its historical connection to profit growth, si la inversión mantiene su vinculación histórica con la ganancia, roughly 2/3 of the changes in investment difícilmente los cambios, can be explained by the profit change. 2/3 of the investment change is explained by the profit change. los cambios en la inversión serán explicados por los cambios en las ganancias. In the next figure, En la siguiente gráfica I show also the connection between profits and investment. En esta gráfica también se muestra el nexo que existe entre la ganancia y la inversión. I find the same figure. Encontramos la misma gráfica. You do regression analysis on this graph. Si hacemos un análisis de regresión para esta gráfica, 2/3 of the change in investment is explained by the change in profit. dos terceras partes de los cambios en la inversión son explicados por los cambios en la ganancia. If I lag the figure by 1 year, which I have done here, you Sí. understand lagging by 1 year? Yeah. Si rezagamos la You lag. You take the investment. yeah. Si rezagamos la inversión un año con año, You can see with your eye the close correlation. podemos ver a ojo la correlación que existe entre las dos. But the regression analysis finds Pero el análisis de regresión encuentra the correlation is 76% between corporate profits and investment. que el grado de asociación es del 76%. And because it is lagged 1 year, it means that the corporate profits are driving investment. Y dado que la inversión está rezagada un periodo, significa que la ganancia está determinando la inversión. Next. Well, yeah, hold that. So, one more example from mainstream economics. Un ejemplo más sobre la economía de México. The Federal Reserve Bank of Cleveland, which La in Reserva the Federal center of de America, en el the senior economist there decided to measure changes in the rate of profit with changes in business investment. I don't know why he did this. He is in one of the central banks of America, but he decided to do this. el jefe de la Reserva Federal de Cleveland decidió hacer un análisis de los cambios en la inversión y en la ganancia. No sabe por qué decidió hacer eso, pero Chief economist Erdogan Dor was his el, name. Yeah, I don't know. It's Turkish. Erdogan Dor es el jefe del. He says, I will read this paragraph because it is good for us to know the econometric analysis of the Federal Reserve Bank of Congress. Va a leer un párrafo de lo que dice el jefe de la Reserva Federal de Cleveland porque le parece importante que entendamos el análisis que está haciendo. He says, a simple correlation analysis Dice un análisis simple de correlación between the change in corporate profits and industrial production entre el cambio, entre la tasa de cambio de la ganancia y la producción and production is 54%, es 54%, but it is 66% pero es if 66% I lag it a little. si lo rezagamos un poco. In the change in corporate profits and in private investment Es la tasa de cambio entre de las ganancias y la inversión privada is 57%, es
56%. If I lag it just one quarter, it is 68%. Si lo rezagamos solamente un tercio de año, es 66%. Now, do you know Granger causality? Anybody? Que si alguien conoce la causalidad de Granger. This is a trick by statisticians to explain causality. Es un truco de los estadísticos para engañar. Which direction? Is it investment or is it profit? Is it profit driving investment or investment driving profit? Eso nos ayudaría a decir quién está determinando a quién. ¿Es la ganancia la que determina la inversión o es la inversión la que está determinando las ganancias? An econometrician called Granger came up with a causality test. Un econometrista llamado apellido Granger hizo un desarrollo para determinar la causalidad. Es truco para impactar nada más. It's a trick. A trick, yes, a trick. Now, what it says to you is that I can show the probability that this is wrong. Esto nos permitiría mostrar la probabilidad de que esto esté equivocado. And if the probability that it is wrong is low, Y si la probabilidad de que eso esté equivocado es baja, then it's probably right. entonces probablemente es cierto. This is the trick. Ese es el truco. So we all use this. Entonces todos usamos esto. And the Federal Reserve Bank of Cleveland did the same thing. They did a Granger causality test on this ratio. Y la Reserva Federal de Cleveland hizo justamente este análisis de la causalidad de Granger, ¿no? And they found that investment was being caused by profits, but profits were not being caused by investment. Encontraron que la inversión sería causada por las ganancias y las ganancias no serían causadas por la Or inversión. should I say more exactly, Granger caused. In other words, trick caused. The opposite of caused, if you follow the discussion. I leave you to go back to your econometrics books. Bueno, es un engaño, digamos, de Granger. I, of course, thought this was good and did the same test. Entonces, bueno, él también hizo el mismo, And I get a similar result. el mismo test y llegó al mismo resultado. There is a significant probability that profits drive investment, and there is no significant probability on the Granger test that investment drives profits, at least over 1 to 2 years. Hay una alta, bueno, el resultado que dio la causalidad de Granger es que hay una alta probabilidad de que la ganancia esté determinando o conduzca el camino de la inversión, y hay una probabilidad muy escasa de que la inversión esté determinando el monto de ganancias. I have to give you one more piece of evidence from a Marxist economist, Jose Tapia Granados, in America, Spanish America. Vamos a dar, bueno, va a dar otro argumento a favor de la interpretación marxista a través de un autor de este lado del continente, José Tapia Granados. I'm sorry to give you so many different bits of evidence, but it is necessary to crush the alternative view. Creo que quiere dar más piezas de evidencia porque es necesario romper con la otra explicación. Tapia looked at 251 quarters of US economic activity from 1947. There are 251 up to 211. From 1947 to 2011, there are about 251 quarters of a year. Bueno, hace un análisis trimestral desde 1949 hasta 2017. And he found that profits explain 44% of the movement in investment in each quarter. Y encuentra que la ganancia determina 44% de la inversión en cada trimestre. But investment explains no movement in profits Pero in each quarter. en cada trimestre la inversión explica nada del movimiento de la ganancia. So that is the empirical evidence to suggest that the Marxist profit cycle is the most compelling. Y eso nos ayuda a decir
que el ciclo de la, bueno, toda esa evidencia empírica nos ayuda a decir que el ciclo de las ganancias marxista es más conveniente. Capitalist business investment will go up or down depending on whether they are making more profits or less profits. La ganancia de las corporaciones será mayor o menor de acuerdo a la capacidad que tengan de haber obtenido ganancias. It seems a simple idea to me, Esta parece una idea muy simple para mí, but mainstream economics says there is no profits really, pero la economía del mainstream en realidad dice que no hay ganancias. and Keynesian economics says no profits are created by investments. Y la teoría keynesiana dice que la ganancia determina la inversión. In my view, neither alternative sounds correct theoretically, En su interpretación, ninguna de las dos alternativas, el mainstream y la keynesiana, son consistentes. and there is no evidence empirically for the alternative view. Y no hay no son consistentes teóricamente y no hay un sustento empírico que permita decir esas dos explicaciones. This is complicated now, so concentrate. Esto es complicado, entonces concéntrense un poco. We are now going back to the macro identities. Vamos a regresar de nuevo a las identidades macroeconómicas. We have investment equals less the savings kept by others and not spent, Sí, que los beneficios igual a la inversión menos el ahorro, equals profit. y eso igual, bueno, que la inversión menos el ahorro es igual a los ganancias. This is Kalesky's macro identity. Esta es la identidad macroeconómica de Kalesky. Kalesky says the lower is the non-capitalist savings. The lower is the non-capitalist, that is lower. Ya, sí, que I think it's not What have you got there? investment, bueno, Household. está esta parte, pero no es not this. Not this. Not this, just this. Okay. So they are saying that investment will drive. Kalesky is saying investment will drive profits. Bueno, lo que está diciendo Kalesky es que la inversión va a conducir a las ganancias. So I think this is the important point. If households save more, Bueno, un punto importante que si los hogares y las empresas ahorran más and foreign savings rise, that's y coming from aumenta el ahorro overseas. externo If the government runs a budget surplus y and therefore un superávit saves, presupuestario, investment will be lower. la inversión será menor. If the investment pulls the tune, Y si la inversión marca el tono, then profits will be lower. las ganancias serán menores. So all the demand is the argument of the Keynesians and Kalesky, is the demand for investment from the government, from the capitalist sector, from foreigners, El argumento de Kalesky es que toda la demanda, tanto la demanda de inversión del sector gubernamental, del sector privado y del sector externo, if that falls, profits will fall. si toda esa demanda cae, la ganancia caerá. So the solution to a crisis Entonces la solución para una crisis is for the government to spend more, es que el gobierno gaste más, foreigners to give the national economy more, que los extranjeros, bueno, la economía and households to extranjera spend more. dé más a la economía nacional y que los hogares gasten Everything más. goes up. Que toda la demanda vaya hacia arriba. If households are not spending more and foreigners are not giving more, Si los hogares no gastan más y el sector externo no está dando más, the government spends more, el gobierno gasta más, investment and profits will rise. la inversión y por consecuencia las ganancias aumentan. We know this in economic policies. This is the position of the Keynesians. Spend more in the government to solve the capitalist crisis. Todos sabemos que esta es una política keynesiana. Si el gobierno gasta más, ayudará a solucionar la crisis. But if you look at it from a Marxist point of view, Sí, pero si lo vemos desde un punto de vista marxista, then it is profits entonces without plus savings los beneficios más el ahorro equals investment, non-capitalist savings,
no, los ahorros no capitalistas igual Now, a la inversión. if we assume that profits cannot move, Si asumimos que las ganancias no se pueden mover, que son then constantes, investment cannot be increased entonces la inversión no puede aumentar unless other non-capitalist savings are increased to compensate. a menos que los hogares y las empresas ahorren más para compensar esta caída. What that means is Lo that que we need, significa the capitalist sector needs to take more money from the government, the taxpayer, and more money from the households to raise the capitalist savings. Lo que significa es que el sector empresarial necesita tomar más dinero de los hogares y del gobierno o del sector externo para poder gastar más, para poder invertir más. So this is a big contradiction. Es una gran contradicción. The Keynesian policy is government spend more, economy sold, profits go up. La idea keynesiana es el gobierno gasta más, tenemos mayor inversión y más ganancia. Marxist says if the government spends more, it will take away the profits of the capitalist sector. Esto, desde el punto de vista marxista, es al revés. Si el gobierno gasta más, llevaría lejos una parte de las ganancias del sector empresarial. Business investment will go down. Y entonces la inversión privada caería. Maybe government investment will go up. Tal vez la inversión pública vaya hacia arriba. In every major capitalist economy, En cualquier economía capitalista desarrollada, the capitalist investment is 5 or 6 times larger than the government investment. la inversión privada es 6 o 7 veces mucho más grande que la inversión pública. In the US, the capitalist sector investment is about 15 to 17% of GDP. In the United States, the capitalist sector investment is 15 to 17% of GDP. La inversión privada en Estados Unidos es alrededor de entre 15 y 17% del Producto Interno Bruto. The government investment is 2% of GDP. 70% del Producto Interno Bruto. Government investment is just 2%. Y la inversión pública es solamente 2%. So even if government investment goes up by 50%, Eso quiere decir que incluso si la inversión from 2 to pública 3%, aumenta from 2% to 3% of del 2 GDP. al 3% del PIB, But if capitalist investment has gone down by 20 or 30%, 5 or 6%, y si la inversión privada está cayendo entre un 6 y un 7%, production and investment will decline overall. la inversión y la producción caerán de cualquier manera. Now, we've done that one, I think. Yes. We come to quickly to the multiplier, because I know you'll be getting tired now. Y ahora vamos a ver el multiplicador porque me parece que está. This is a debate. The Keynesians have a view that if you spend more, government spends more, it will drive up the GDP of the economy Hay una by a multiplier, by more than one. discusión de que si, dado el multiplicador, el aumento del gasto del gobierno llevará a un aumento del producto. Here is Paul Krugman, Aquí está el multiplicador de Paul Krugman, who is the leading United States Keynesian economist. que es el líder economista keynesiano de Estados Unidos. Paul Krugman's blog has 500,000 followers every day. El blog de Paul Krugman tiene 6.000 seguidores al día. Michael Roberts' blog is a smaller multiplier. El multiplicador del blog de Michael Roberts es mucho más bajo. And we see, here is the argument of Krugman. On the horizontal line de Krugman, en la línea horizontal, is the change in government spending, es el aumento, the net spending after tax and everything, how much extra. el aumento neto del gasto The gubernamental. blue lines are different countries spending, change in net spending between 2010 and 2015. The little blue dots are different countries. Las líneas azules son los cambios en diferentes países.
And then the vertical line is the change in GDP as a result. La línea vertical es el cambio en el PIB como resultado de ese aumento del gasto del gobierno. If the multiplier was working according to the Keynesian analysis, Si el multiplicador está funcionando de acuerdo a los análisis keynesianos, then the direction of the line, the trend line, should be from there, from the left corner to the right top. entonces la dirección de la línea debería ser la contraria, But it is not. pero no es así. Indeed, the correlation En realidad la correlación for the top economies, the G6, por las mayores economías, el G6, yes, is positive. es In other positiva. words, government spends more, growth goes up. En otras palabras, efectivamente, si el gobierno gasta más, se aumenta el producto. But it is not positive for the spending of the weak economies Pero no es cierto para las economías más débiles in this period. en este periodo. What does that tell us? ¿Qué es lo que esto nos dice? It tells me that this is a spurious correlation. Lo que esto nos dice es que esta es una correlación If espuria. economies are growing well, Si las economías están creciendo bien, governments can afford to spend more. el gobierno puede permitirse gastar más. If economies are growing badly, Si las economías están creciendo it más, doesn't matter if they spend more, it does not turn it around. esto no importa si el gobierno gasta más, de todas maneras va a haber un decrecimiento. Indeed, this includes Greece, one of the blue dots. De hecho, esto incluye a Grecia como uno de los puntos azules. If you take Greece out of there, Si tomamos a Grecia fuera de esto, then it looks even worse for the multiplier for the Keynes. esto inclusive se ve aún peor para el multiplicador keynesiano. And the next one. This is the Marxist model. Este es el multiplicador marxista. This term is invented by Guillermo Carcedi, Italian Marxist economist. Este término fue inventado por Guillermo Carceri, un economista What are italiano. we measuring along the horizontal line the change in the profit on capital over the same period En la parte horizontal tenemos el cambio de las ganancias for the same de- countries for the para same, los mismos países en el mismo against the periodo. change in real GDP. Y en la parte vertical tenemos el cambio en el If- real. If this is have a strong correlation, then the line should be from the left corner to the right corner. Si tenemos una correlación alta, la línea debería ir de la izquierda a la derecha. And fortunately, Y afortunadamente, it is. así es. The correlation between a change in the rate of profit La and the correlación change in the GDP entre el cambio en la ganancia neta y el aumento del PIB for real the top 6 economies in the world para las economías, Is para las point- 6 economías más grandes del mundo is 74%. es 74%. For the weakest economies in Para this las period, economías más débiles en este periodo it's 86%. es 86%. So if you were Greece and you suddenly got your profitability up, Entonces, si tú eres Grecia y de pronto aumentas súbitamente tu it is rentabilidad, more than likely your GDP would start to grow. es más probable que tu producto, tu PIB, aumente. Unfortunately for Greece, in this period the Desafortunadamente, profitability did not. en este periodo, desafortunadamente para Grecia, en este periodo la rentabilidad no aumentó. If I add it together, I get a positive correlation of nearly 50%. Si hacemos una correlación junta, encontramos que tenemos una del 48%. This is Guillermo Calcadi's graph recently. Esta es una gráfica de Guillermo I Carceri. know there's a lot of graphs, Sé que son muchas gráficas, nearly finished. ya casi acabamos. Here, Calcadi shows Aquí Carceri muestra the change el cambio, in government spending to GDP each year el cambio en el gasto del gobierno respecto al PIB cada año, before there was a slump. antes de que hubiera una crisis. So, if the Keynesian multiplier works, Entonces, si el multiplicador keynesiano operara, if the government spends more to help the capitalist economy, if the government spends more to help the capitalist economy, si el gobierno gasta más para ayudar a la economía, then the recession should be avoided. entonces las recesiones deberían ser evitadas.
But these are each of the recessions that took place. Pero en cada una de las recesiones, And tenemos cada una de las recesiones que han ocurrido. And 1 year before, this is the extra spending by the government. Y un año anterior, ese es el aumento, el incremento del gasto de gobierno que tuvo un año antes de cada recesión. It did not work. No funcionó. It did not stop the slump. El aumento del gasto de gobierno no detuvo las crisis. Next one. Okay, another graph. Otra gráfica. The last one. La última. Keynes versus Marxist multiplier. El multiplicador keynesiano contra el marxista. This is my trick. Este es mi truco. You have 3, 4 decades, Tenemos periods. 4 décadas. The average growth rate of the GDP for each of those periods. El promedio del incremento real del PIB, Measures as a ratio against the change in government spending, medidos como la relación, el cociente entre el aumento del gasto de gobierno, which is the red block, and against the Que es change la in línea. profitability, which is the blue block. que es el primero que es el aumento del PIB real como cociente, el aumento del gasto del gobierno es la parte roja y la azul es el mismo aumento del PIB real en relación con la tasa de ganancias. Which drives growth up more, an increase in profitability or an increase in government spending? ¿Qué aumenta más? ¿Un aumento de la rentabilidad o un aumento del gasto del gobierno? The correlation between an increase in profitability and growth is 64%. La correlación entre un aumento de la rentabilidad y el aumento del PIB es 64% In all these periods, en todos as los an average. en promedio. Against government spending and real GDP growth, En contra, correlation. en contra If anything, a negative correlation. del aumento del gasto del gobierno respecto del PIB, de hecho hay una correlación negativa. So I think I come to the end to just summarize. Now you can rest in a moment. Bueno, ahora solo vamos a finalizar. Yeah, we skip Japan. Come back. Yeah. Vamos a concluir. So here's our conclusion. Aquí está la conclusión. The Keynesian view is that effective demand and investment drives profit. La visión keynesiana es que la demanda efectiva y la inversión generan las ganancias. From the macro identities, Desde el punto de vista de las the entidades logical macroeconómicas, support for this is not strong. desde el punto de vista de las identidades macroeconómicas, el soporte teórico para esto no es mucho. From the empirical evidence, Desde el punto de vista empírico, it is unproven. no está probado. The Marxist view La visión marxista is that profitability and profits in a capitalist economy drive capitalist investment. dice que la rentabilidad y la ganancia es lo que determina la inversión capitalista. This is theoretically logical Es teóricamente lógico and empirically supported at length and boringly so today. y ha sido mostrado que es empíricamente soportado y aburrido en muchas gráficas, ¿no? This implies that the Marxist multiplier Esto implica que el multiplicador marxista, changes in real GDP relative to profitability los cambios en el PIB real en relación a los cambios en la tasa de ganancia, is a better guide to what is going on in a capitalist economy es una mejor guía de qué es lo que está ocurriendo en una economía capitalista than the Keynesian que multiplier, el multiplicador keynesiano. that it all depends on changes in government spending to GDP. Que dice que depende del aumento del PIB real, dependería de los cambios en el gasto de gobierno. Where does that leave us if we were in the government, in the economic department of the government? ¿Esto a dónde nos conduce si nosotros estamos en el departamento económico? The Keynesians will be saying to the minister, Los keynesianos dirían spend more, que gaste más, spend more and the economy will go up. que gastemos más y la economía irá hacia arriba. The Marxist advisors will not be there. Los economistas marxistas no estarán ahí. They'll be saying to the labor movement, Le estarán diciendo al movimiento de los trabajadores, this is not going to work. esto no va a funcionar. The only way it will work
La única forma que funcione is to squeeze you more. es apretarte más, ¿no? Because the Marxist multiplier will then achieve the task for capital. Porque entonces el multiplicador marxista hará el trabajo para las empresas. This is the debate. Este es el debate.